Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el Mediterráneo del siglo XVI, pero lo haremos de una forma diferente. Usaremos la mirada de Fernand Braudel y su gran obra sobre Felipe II. Exacto. Braudel nos propone ver más allá de los grandes eventos. Mira las capas profundas, la geografía, las estructuras sociales, económicas y al final los sucesos. Y nuestra idea hoy es centrarnos en las ciudades de esa época, entender cómo eran, cómo vivían. Justamente, porque Braudel las ve como testigos, pero también como motores de ese siglo tan movido. Veremos cómo crecían, sus problemas, su relación con el poder. Empecemos por ahí, por el crecimiento, porque el siglo XVI ve un aumento de población en las ciudades, mediterráneas, ¿no? A pesar de todo. Sí, crecen. Pero es un crecimiento, digamos, complicado, muy frágil. Dependían totalmente del campo para alimentarse, y el transporte era lentísimo, caro, O sea que cualquier mala cosecha era... una catástrofe potencial. La famosa carestía, la hambruna, era casi estructural el miedo a eso. Braudel da cifras. Impresionantes. Florencia, más de 100 hambrunas en unos siglos. 111 creo que menciona. Para intentar paliar esto, ciudades como Venecia, crean organismos específicos La oficina del trigo mencionas. para gestionar reservas, controlar precios. Exacto. Intentar poner orden. Pero en plena crisis, las medidas eran... extremas. ¿Cómo cuáles? Pues prohibir exportaciones de grano, requisarlo directamente a la fuerza, expulsar extranjeros para que hubiera menos bocas que alimentar, racionar el pan. Incluso leí que llegaban a tomar barcos. Sí. A incautar barcos cargados de trigo que pasaran cerca. Una especie de piratería justificada por la necesidad. Imagínate las tensiones que eso creaba. Claro, me imagino. Un riesgo diplomático enorme. Pero a veces era eso o el caos total, motines. Y a esta fragilidad por la comida, súmale la peste. La peste. Otro elemento constante casi. Terrible. Las cifras son brutales. Venecia pudo perder 1/3 de su población en solo 2 años, entre 1575 y 77. Marsella diezmada. Cuesta imaginar vivir así, con esa amenaza siempre presente. Claro. Y la peste no solo mataba, también movía las cosas, cambiaba las élites, abría espacios y exacerbaba lo social. Los ricos se iban al campo si podían, los pobres se quedaban atrapados. Eso generaba mucho odio. ¿Y se hacía algo? ¿Alguna medida sanitaria? Empezaban, muy tímidamente, pero sí, las cuarentenas, los primeros certificados de salud, los intentos de controlar la enfermedad. Hablamos de ciudades que crecen, pero con estas crisis, ¿quiénes llegaban a vivir allí? No solo nacían allí, supongo. No, para nada. Dependían masivamente de la inmigración. Muchísima gente. La mayoría, claro, campesinos pobres buscando trabajo de lo que fuera. Jornaleros, sirvientes. Brodel da ejemplos, como los montañeses en Ragusa o los corsos en Marsella. Pero también grupos más específicos, ¿no? Sí, claro. Moriscos en Sevilla, por ejemplo. Cristianos que habían sido cautivos en Argé. En Lisboa, una población enorme de esclavos negros, quizá 15,000. Y Venecia, Venecia era un crisol increíble de gente. Y no solo mano de obra sin cualificar. Braudel también habla de migrantes de calidad. Exacto, importantísimo eso. Los judíos expulsados de España, por ejemplo, que llevaron la imprenta, nuevas técnicas, sobre todo hacia Oriente, también artistas, mercaderes especializados. Entiendo. Había un flujo constante. Incluso los nobles, los ricos terratenientes, se mudaban a la ciudad, construían sus palacios. Luego vendría la moda de las villas de campo, pero la ciudad atraía mucho. Pasemos al poder. Parece que las ciudades medievales, esas que eran casi independientes, estaban perdiendo fuerza, ¿no? Sí, su autonomía política estaba en declive. Los estados territoriales se hacían más fuertes y las sometían. Pensemos en la caída de Barcelona o la derrota de los comuneros en Castilla. Pero los estados necesitaban a las ciudades. Claro, necesitaban su gente, su dinero, su actividad. Así que surgen nuevos tipos de ciudades con poder.
Por un lado, las grandes capitales de los imperios. Nápoles, que era la más poblada del Mediterráneo, Estambul. Ciudades enormes. Enormes. A veces crecían de forma desordenada, casi como parásitos del Estado, centros de consumo y administración, con problemas gigantes de abastecimiento, de orden, pero funcionales para el poder central. Y por otro lado, mencionas las ciudades financieras, Florencia, Venecia y sobre todo Génova. Génova es un caso fascinante. Pierden su imperio comercial en Oriente, el Mar Negro. Y en vez de hundirse, Se reinventan por completo. Se convierten en los banqueros de Occidente, sobre todo de España y de la plata que llegaba de América. controlaban el dinero. Controlaban el crédito, movían la plata, conseguían monopolios. Era un poder financiero inmenso, concentrado en unas pocas familias riquísimas. Un poder que llegaba a condicionar al propio rey Felipe II. Un imperio financiero sin territorio casi. Impresionante. Braudel usa la metáfora de las ciudades como motores y dice que funcionaron bien un tiempo. ¿Síntomas de qué? De agotamiento. Ese crecimiento tan grande, la dependencia, las crisis que volvían una y otra vez. Todo eso eran señales. Señales de que algo iba a cambiar en el siglo XVII. Y que no sería igual para las capitales, sostenidas por el Estado, que para las ciudades más productivas, que eran más vulnerables. Entonces, resumiendo un poco, las ciudades del Mediterráneo en el 16 eran lugares llenos de vida, de innovación, de riqueza, Sí, centros vibrantes. pero al mismo tiempo, escenarios de una precariedad extrema, hambre, enfermedad, tensión social, y perdiendo poder político frente a los estados o al dinero. Esa dualidad es fundamental para entender a Braudel. No son solo puntos en un mapa. Son organismos vivos, complejos, llenos de energía, pero también muy frágiles. Y su destino estaba ligado a fuerzas enormes: el clima, la economía global, el poder del Estado que crecía. Y nos deja pensando, ¿no? Si estas ciudades, que vemos como la base de la modernidad europea, ya mostraban estas grietas, este agotamiento a finales del 16, ¿cómo encaja eso con nuestra idea, a veces tan lineal, de progreso urbano? Quizás la fragilidad siempre está ahí. Una pregunta para seguir reflexionando.